Buenos días, mi nombre es Gustavo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 16. Se titula Principios de sistemática del ejercicio y elementos estructurales del movimiento. Sistemas de desarrollo de la actividad física, analíticos, naturales, rítmicos. Comenzaré con una breve introducción de este tema. La educación física, como ciencia en evolución, se apoyó en sus comienzos en la medicina como ciencia que explicaba la actividad física. Así, anatomía, morfología, antropología o fisiología han actuado de pilares de esta ciencia naciente. La expresión de sistemática del ejercicio es relativamente reciente, ya que apareció en el año 1981 para denominar una asignatura de los planes de estudios de los INEF. Esta disciplina era necesaria, esta nueva denominación, para poder definir con claridad los contenidos que aborda, superando la confusa y tradicional de gimnástica. Desde aquí, la inconfundible necesidad de conocer las bases biomecánicas, la ejecución eficaz de movimientos, etc., ha hecho que su estudio sea necesario para aportar las pautas de calidad que cualquier docente y el propio currículo oficial nos exigen. Comienzo con el primer epígrafe. Concepto de sistemática. Entendemos por sistemática del ejercicio físico la ordenación y clasificación de éste como punto de partida para su estudio y aplicación dentro de la educación física. Tradicionalmente se han distinguido como medios de esta educación física el deporte, el juego, el aire libre, la danza y la gimnasia. El segundo epígrafe se refiere a la clasificación actual del ejercicio físico. Clasificamos el ejercicio físico en función de las características esenciales del mismo. Así distinguimos, según la intención del ejercicio físico, es decir, lo que se pretende conseguir con él, según sea el área de desarrollo o factores de ejecución, fuerza, flexibilidad, velocidad o resistencia, según la habilidad motriz o ajuste, agilidad y coordinación y equilibrio, y según la causa que los produce o activa, ejercicio voluntario e involuntario. En cuanto a las formas y técnicas del movimiento, hacen referencia al aspecto exterior del ejercicio. La forma viene dada por lo siguiente: la acción mecánica, la localización del ejercicio, las técnicas de aplicación, la técnica de trabajo, la estructura del ejercicio, el carácter del ejercicio y el tipo de contracción muscular. Vamos a verlas por separado. La acción mecánica viene dada según los planos y ejes corporales del espacio corporal. Llamaremos planos de movimiento a las superficies relacionadas con las partes del cuerpo y con las articulaciones que participan en los movimientos dados. Según su acción mecánica y dependiendo de los ejes y planos corporales, los ejercicios pueden ser: flexión, movimiento en que dos segmentos con articulación común aproximan sus extremos. Extensión, opuesto al anterior, donde los segmentos tienden a ponerse en prolongación. Abducción, movimiento que aleja de la línea media del cuerpo uno o varios segmentos. Aducción, movimiento contrario al anterior. Rotación, movimiento en el que el miembro gira sobre su eje longitudinal, hacia adentro o hacia afuera. Y circunducción, es un movimiento en el que una parte del cuerpo describe un cono, cuyo vértice está en la articulación y cuya base se encuentra en la extremidad distal de dicha parte. Solo es posible en las articulaciones que al menos tengan 2 grados de libertad de movimiento, por ejemplo el hombro, y está compuesto por flexión, extensión, abducción y aducción. El segundo punto es la localización del ejercicio, es decir, la parte del cuerpo. La localización del ejercicio puede ser no solo a grandes segmentos, como el tronco o las piernas, sino también a pequeñas partes de estos segmentos como tobillos o muñecas. En cuanto a las técnicas de aplicación, para aplicar el ejercicio físico hay que distinguir un principio, un curso o desarrollo y un término o conclusión. El principio es llamado posición inicial. Al inicio del ejercicio, el cuerpo debe adoptar una posición en virtud de la cual se alcancen los objetivos. Esa posición podrá variar desde una posición estática a una dinámica. La elección de la postura inicial es fundamental para localizar el ejercicio en aquellas zonas del cuerpo a las que se desee que vaya encaminado el trabajo, y también para intensificar el ejercicio mediante un aumento de la masa a mover o mediante el alargamiento de los brazos de palanca. En cuanto al curso o desarrollo, es la ejecución propiamente dicha,
donde se observarán las características formales, es decir, la estructura y el carácter del movimiento, si es natural o construido, analítico o global. Y en cuanto a la conclusión, es la llamada posición final. Esta posición adquirirá mayor importancia cuando vaya a servir como posición de partida para el siguiente ejercicio. Paso ahora a hablar de la técnica de trabajo. En este aspecto se matiza cómo se generan las fuerzas que producen el movimiento. Pueden ir encaminadas de tres formas. En primer lugar, a través de ejercicios impulsados, donde la contracción muscular es utilizada para romper la estática del segmento o acelerar su inercia a la que se abandona inmediatamente después. En segundo lugar, ejercicios conducidos. Su recorrido está regulado por las acciones musculares opuestas. El movimiento se lleva a cabo por la mayor cantidad de fuerza ejercida por el grupo muscular, pero encontrándose bajo la influencia y dominio del grupo antagonista. Y ejercicios explosivos, que son iniciados por una fuerte contracción de los músculos motores primarios que se relajan cuando han alcanzado una gran velocidad. En cuanto a la estructura del ejercicio, son las características biomecánicas del ejercicio desde el punto de vista de la división segmentaria. El cuerpo puede desplazar cada una de sus partes aisladas o ponerse en movimiento en su totalidad. Caben diferenciar tres tipos de participación cuantitativa del cuerpo, que llamamos estructuras del ejercicio: analíticas, sintéticas y globales. En cuanto al carácter de los ejercicios, tenemos naturales y construidos. Ejercicios naturales son aquellos pertenecientes a la naturaleza, independientes de lo artificial. Todos los ejercicios van encaminados a desarrollar actividades naturales, tales como la carrera, la marcha, los saltos y el equilibrio. Y los ejercicios construidos es todo movimiento realizado de forma artificial. Están elaborados para lograr unos objetivos prefijados por el hombre, por la necesidad de abarcar todas las posibilidades de movimiento. Y por último, en cuanto al tipo de contracción muscular, tenemos isométrica y isotónica. La isométrica varía la tensión muscular, no la longitud de las fibras. Y la isotónica varía la longitud, puede ser a su vez concéntrica y excéntrica. Y por último tenemos la intensidad. La clasificación en base a este criterio es difícil de desarrollar, puesto que depende de las características del propio individuo y sobre todo de su condición física, ya que un ejercicio de intensidad alta para un sujeto puede ser de intensidad media para otro e incluso de intensidad baja para un tercero. Bien, de esta forma concluyo el segundo epígrafe y paso a desarrollar el tercero. Aspectos kinesiológicos y funcionales del movimiento. Vamos a ver las funciones de los músculos. La primera es la función motor o agonista. Cuando un músculo se contrae, se dice que es motor o agonista en las acciones resultantes. Algunos músculos son motores de más de una acción en una articulación dada. Muchos pueden tener acciones múltiples o simples en cada una de las dos o más articulaciones que atraviesa. Por ejemplo, el bíceps braquial es motor de la flexión del codo y de la supinación radiocubital, y además es motor de varias acciones de la articulación del hombro, debido a su origen doble en la escápula. En segundo lugar, función del motor primario y del motor accesorio. El motor primario es el músculo principal encargado de una acción articular específica, y el motor accesorio es el que ayuda al primario a realizar la acción articular. Estas funciones las realizan los agonistas que hemos reseñado anteriormente. Función antagonista en tercer lugar. El antagonista es un músculo cuya contracción tiende a producir una acción articular exactamente contraria a alguna acción articular de otro músculo específico. Potencialmente, un músculo extensor es antagonista de un músculo flexor. En cuarto lugar, función de fijador o estabilizador. Su acción fundamental consiste en fijar, afirmar o sostener un hueso o parte del cuerpo para que otro músculo activo tenga una base firme sobre la que ejercer su tracción. Y por último tenemos la función sinergista. La sinergia muscular puede ser concurrente cuando tiene lugar durante la acción de dos músculos que ejercen una acción muscular común y que por separado realizan una acción secundaria antagonista entre ambos. Y también puede ser verdadera, cuando un músculo se contrae estáticamente para impedir toda acción en una de las articulaciones atravesadas por un músculo biarticular o multiarticular que se contrae. En general, los músculos sinergistas facilitan la labor de los agonistas, con una acción isotónica concéntrica.
Veamos ahora los movimientos que producen los grupos musculares más importantes. Analizaremos los grupos musculares más importantes de la extremidad superior, hombro, codo y muñeca, de la extremidad inferior, cadera, rodilla y tobillo, y del tronco, la columna vertebral. Comenzamos por los movimientos de la articulación del hombro. Está constituida por la articulación del húmero con la escápula. Es la más móvil de todas las articulaciones formadas por una cabeza y una cavidad. Los movimientos son 6. Flexión, que es la elevación del brazo hacia adelante a partir de la posición anatómica. Extensión, es contrario a la flexión, es el movimiento de retorno. Abducción, elevación lateral de los brazos. Aducción, es el retorno de la abducción. Rotación interna, es la rotación del húmero sobre su eje mayor. Su cara anterior se desplaza hacia adentro. Y rotación externa, desplazamiento de la cara anterior del húmero hacia afuera. Y también incluiríamos el movimiento de circunducción. La articulación del hombro es la más móvil y la menos estable de las grandes articulaciones. Aproximadamente el 20% de los traumatismos de los deportistas se localizan en el hombro. Es necesario establecer ejercicios físicos que fortalezcan esta articulación, sobre todo en aquellos deportes que requieren un contacto físico importante. Veamos ahora los movimientos de las articulaciones del codo y radiocubitales. La articulación del codo permite la flexión y la extensión, mientras que las radiocubitales producen la pronación y la supinación. La flexión y extensión del codo tienen una máxima amplitud de 150 grados. El músculo que produce la flexión del codo es el bíceps braquial. También actúan el braquial anterior y el supinador largo. El músculo de la extensión es el tríceps braquial, fundamentalmente. Existen 3 articulaciones radiocubitales: proximal, media y distal. La pronación es cuando la palma va hacia abajo y la supinación con la palma hacia arriba. Los músculos fundamentales de pronación son el pronador redondo y el pronador cuadrado, y el de supinación es el supinador corto. Casi todos los movimientos del brazo, en actividades como la tracción, el lanzamiento, el golpeo, exigen la acción del miembro superior en conjunto. Veamos ahora los movimientos de la muñeca. Las articulaciones de la muñeca permiten toda clase de movimientos excepto el de rotación. Movimientos de la cadera. Pasamos a las extremidades inferiores. La articulación conofemoral tiene gran movilidad, pero menor que la del hombro, debido a que la cavidad es más profunda y los huesos se coaptan con tanta exactitud que se requiere mucha fuerza para separarlos. Sin embargo, con el entrenamiento se pueden conseguir grados de flexibilidad enormes. Los movimientos que tiene son flexión, extensión, abducción y aducción. Pasamos a la rodilla. Los únicos movimientos que tiene son flexión y extensión. En cuanto al pie, la articulación del tobillo permite alrededor de 60 grados de movimiento, pero la amplitud puede aumentar aplicando peso al cuerpo. Tenemos flexión del pie o dorsiflexión, que es cuando se eleva el pie hacia la superficie anterior de la pierna. Extensión o flexión plantar, es cuando se deprime el pie, tendiendo a alinear su eje mayor con la pierna. Eversión, que es la vuelta de la planta hacia afuera, e inversión, que es la vuelta de la planta hacia adentro. Ambas tienen lugar en las articulaciones tarsianas. Aproximadamente el 60% de los individuos tiene alguna deformidad en los pies. Las deformaciones más comunes son pie calcáneo, equino, varo, valgo, cabo y plano. Por último, veamos los movimientos de la columna vertebral. Son 5. Flexión. Se produce al encorvar el tronco hacia adelante y ocurre en todas las regiones de la columna, pero es más amplia en la lumbar. Flexión lateral. Se realiza por la acción del cuadrado lumbar, el oblicuo mayor, que produce la flexión lateral del mismo lado, así como el oblicuo menor. Extensión. Es el movimiento contrario a la flexión, hasta la posición normal, de pie. Es libre en los individuos normales. También es posible la hiperextensión, es decir, llevar la espalda hacia atrás. Y la rotación o torsión. Es un movimiento sobre el eje vertical de la columna vertebral. La rotación es más libre en las porciones superiores de la columna. Bien, vamos a ver ahora en un cuarto epígrafe los sistemas de desarrollo de la actividad física. Y comenzamos por los sistemas naturales de educación física. Los sistemas naturales fueron más que una línea de gimnasia, un planteamiento y un ofrecer nuevas soluciones para el área general de la educación física.
Entendemos por sistema el conjunto de reglas y principios sobre una materia entrelazados entre sí, y natural porque su trabajo estriba en presupuestos naturales. Sus ejercicios contienen ante todo las funciones naturales y más importantes de la vida, caminar, saltar, correr, y el lugar de realización de estos ejercicios es siempre que se pueda la naturaleza. Veamos qué características tiene un sistema natural. En primer lugar, su trabajo es conforme al niño y su desarrollo. Trabaja sobre unidades de movimientos globales, por ejemplo, carreras, salto, lanzamientos, etc., propios de la vida natural. El lugar o escenario de sus ejercicios es la naturaleza, utilizando como aparatos los obstáculos naturales. Su docencia es natural, tiene un carácter eminentemente pedagógico. El estilo de sus movimientos es natural, y su meta es aproximar lo más posible al niño a la naturaleza. Vamos a ver qué precursores hay de los sistemas naturales. En primer lugar, Rousseau. Con su obra El Emilio aspira a que el hombre retome la vida sencilla y natural. Distingue tres especies de educación: de la naturaleza, de los hombres y de las cosas. Y sólo el concurso armonioso de las tres hará que un individuo resulte bien educado. También dice que el hombre ha de vivir el mayor tiempo posible al aire libre, alejado de las ciudades. En segundo lugar tenemos a Pestalozzi, que divulgó las ideas de Rousseau acerca de la educación. El método de Pestalozzi se funda en la acción. En tercer lugar, Amorós. Concedía mucha importancia a la puesta en juego de todos los sentidos. Por ello, se esforzaba en hacer sentir intuitivamente el movimiento, utilizando todos los sentidos. Esta idea de Amorós ha sido modernizada por la psicomotricidad. Él daba gran importancia a la realización de los distintos tipos de ejercicio en la naturaleza. En cuarto lugar tenemos a Gutsmuth, que es el padre de la gimnasia pedagógica, y tuvo mayor importancia en los países nórdicos. Y destacamos también a Herbert y su método natural. Está influido por la observación de los pueblos primitivos, por Amorós y de Meny, con los que le une la consideración de la educación física de la juventud desde tres puntos de vista: físico, viril y moral. Su método natural se basa en las actividades físicas del hombre primitivo, es decir, locomoción normal, locomociones secundarias, defensa personal, etc., pero reemplazando el instinto y la necesidad por procedimientos de trabajo convenientes, los llamados recorridos, que tienen en cuenta las dificultades por la falta de tiempo y ausencia de espacio de la vida moderna. Herbert hace una clasificación de los ejercicios agrupándolos en dos órdenes: en desplazamientos propiamente dichos, como marcha, carrera y salto, y en desplazamientos con ayuda de los cuatro miembros y desplazamientos especiales, como es la natación, la trepa, cuatro pies y equilibrio. Los recorridos son de longitud variable, según la edad, nivel de entrenamiento, etc., y se hacen de forma natural, es decir, sobre itinerarios o a través de la campaña, o en superficies restringidas. Herbert amplió las preocupaciones morfonaturales de la gimnasia, es decir, musculares y articulares, añadiendo el entrenamiento de las grandes funciones, la cardiovascular y pulmonar, y también el sentido utilitario, es decir, la actividad en desplazamiento. Y para finalizar tenemos a Karl Gauhofer, Margaret Steiner y Adalbert Slana, que crearon la gimnasia natural austriaca. Esta tiene por meta lograr el desarrollo óptimo del hombre de manera integral. Se fundamenta en cuatro pilares. Primero, compensación de los miembros inferiores, columna vertebral y miembros superiores. Segundo, formación con ejercicios formativos de movimientos y de la actitud. Tercero, performance o capacidad de superación mediante excursiones, juegos agonísticos, natación, ejercicios invernales de defensa y de base. Y cuarto, arte de movimientos mediante ejercicios acrobáticos, libres y danza. La progresión de los ejercicios es la siguiente: primero preparatorios, segundo preliminares y tercero finales. La estructura de la clase es de la siguiente forma. En primer lugar, ejercicios vivificantes durante 8 minutos para entrar en calor, como marchas, carreras y juegos. Después, ejercicios de tronco durante 15 minutos para el trabajo general del cuerpo, como trabajo a manos libres en parejas o individual, trabajo con aparatos portátiles o aparatos fijos. En tercer lugar, ejercicios de equilibrio para el entrenamiento de la coordinación neuromuscular, mediante ejercicios en la naturaleza o en el gimnasio. Luego, ejercicios de fuerza y pericia, para acrecentar estas características mediante carreras con obstáculos. Después, saltos para aumentar la velocidad de reacción y la contracción neuromuscular mediante juegos alegres de poco movimiento.
Y para finalizar, durante 7 minutos, ejercicios calmantes para reducir o volver al estado normal. Y como último precursor del método natural está Bürger-Groll, que crea el sistema escolar austriaco, que considera los ejercicios bajo un ángulo sociopedagógico. Para este sistema son importantes la precisión y la exactitud en el movimiento. Bien, una vez vistos los sistemas naturales, vamos a pasar a los sistemas analíticos de educación física. Todos los ejercicios son construidos, tanto en un sistema natural, rítmico o analítico. Los ejercicios están construidos respecto a unos principios, y dependerá de estos el considerarlos analíticos, naturales, etc. Una estructura analítica implica la movilización de un segmento, es decir, un ejercicio analítico es aquel que incide directamente sobre una articulación o grupo muscular concreto. En la actualidad, pensar en sistemas puramente analíticos, salvo la gimnasia correctiva y algún tipo de entrenamiento deportivo, es poco menos que imposible, y más aún en la educación física escolar. La gimnasia sueca de Ling representa el máximo exponente de la gimnasia analítica. Veamos cuáles son las características generales de los sistemas analíticos. Se basan en el trabajo analítico. Son ejercicios construidos, localizados sobre una articulación o grupo muscular concreto. Son movimientos rígidos y estrictamente estereotipados. Conciben a la persona de forma dual, es decir, alma y cuerpo, y la gimnasia incide solo sobre el cuerpo, y tienen un carácter eminentemente funcional. Veamos la evolución histórica de la gimnasia sueca. El origen de los sistemas analíticos, como hemos dicho, está en Ling, que plantea una finalidad correctiva a los ejercicios. Las teorías de Ling fueron desarrolladas y algunas reajustadas por su hija Hjalmar. Ling dividió la gimnasia en 4 ramas. En primer lugar, gimnasia pedagógica, gracias a la cual el hombre aprende a dominar su cuerpo. Pretende crear y conservar la salud evitando las enfermedades. En segundo lugar, la gimnasia médica, empleada contra muchas dolencias, lesiones y deformidades. En tercer lugar, la gimnasia militar, que parte de la pedagógica, incluyendo ejercicios de tiro, florete, sable y bayoneta. Y en cuarto lugar, la gimnasia estética. Se trata de ilustrar, mediante posiciones y movimientos del cuerpo, las ideas y pensamientos. Sería el antecedente de la expresión corporal. Ling establece unos principios básicos sobre la construcción de los ejercicios. En primer lugar, han de estar basados en las leyes del organismo, para que sean necesarios y útiles. En segundo lugar, los movimientos deben ser localizados, correctivos y simétricos. En tercer lugar, tendrá un carácter eminentemente respiratorio. Y en cuarto lugar, seguirán los principios de progresión y alternancia. También destaca la gimnasia neosueca, y a partir de 1900, la evolución del original método de Ling desemboca en la llamada gimnasia neosueca. Maurits Tongren, Carlos Norlander y Schilou constituyen la línea ortodoxa de las ideas de Ling, y la heterodoxa la forman Gustavo Niklacus, Anton Stantenfong y Victor Black. Criticaron la rigidez, lo estereotipado y lo poco motivante de la gimnasia sueca y buscaron dar un mayor dinamismo a los ejercicios. Pero los creadores de la gimnasia neosueca son Eli Bjursten y Niels Buch en la gimnasia femenina y masculina respectivamente, Falk Tulling en la infantil y Lindgarf en la fundamentación fisiológica del ejercicio. Bien, una vez visto los sistemas analíticos, vamos a ver los sistemas rítmicos de educación física. Los sistemas rítmicos nacen en las postrimerías del siglo XIX y los principios del XX, en busca de una nueva concepción de la gimnasia. Las características generales son las siguientes. Los ejercicios deben cumplir estos resultados. En primer lugar, mantener la salud. En segundo lugar, mantener las buenas posturas. En tercer lugar, desarrollar gracia y feminidad, expresividad y creatividad. Y en cuarto lugar, movimientos totales para lograr la armonía. La interpretación del hombre como una unidad psicosomática, es decir, cuerpo y mente unidos, se observan en las siguientes peculiaridades técnicas. Iniciación con posturas de relajamiento. Suavidad del ejercicio y continuidad de la acción. Movimientos de contracción, relajación. Participación de amplias zonas musculares. Perfección de movimientos. Ejecución a ritmo según un tema musical. Desplazamientos frecuentes e inclusión de cada ejercicio en el conjunto. Los precursores son, los principales inspiradores de la gimnasia moderna fueron Jean-Georges Noverre
que crea el ballet de acción o pantomima y utiliza la naturaleza como fuente de inspiración, y François Delsarte, que es el mayor inspirador de la gimnasia moderna. Su sistema analiza los gestos, formas y equilibrio en relación con las emociones y plantea 3 leyes: de la postura armoniosa, del movimiento opuesto y de función muscular armónica o sucesión de las contracciones. También destaca la gimnasia rítmica. Sus principales representantes son Dalcroze, que crea la gimnasia rítmica, y Isadora Duncan. Dalcroze persigue el desarrollo del sentido musical, la armonía, la gracia y la belleza del movimiento. La rítmica perseguía desenvolver y armonizar las funciones motrices y regular los movimientos corporales en el tiempo y en el espacio. La rítmica está dirigida fundamentalmente a los niños, aunque también los adultos se benefician de ella. Y por último, la gimnasia expresiva, la obra de Isadora Duncan tiene gran influencia en la gimnasia expresiva. Para ella, la gimnasia debe ser la base de toda la educación física. A continuación, en un nivel más elevado, llega la danza, donde el cuerpo se desarrolla armoniosamente y lo lleva a su punto supremo de energía. Inspira el movimiento de la gimnasia expresiva de Rudolf von Laban. Laban insistió en que los niños, en su camino para lograr adecuar los movimientos, deben pasar por las etapas de exploración, experiencia y repetición. Considera el arte, la danza y los movimientos dramáticos como técnicas educativas. También destacamos la gimnasia moderna. Como hemos dicho, Rudolf Bode crea su gimnasia en reacción frente al concepto físico de carácter anatómico y fisiológico de los sistemas gimnásticos de la época, y frente a los movimientos construidos de carácter totalmente analítico. Su método se caracteriza por el principio de totalidad. Cualquier movimiento que se realice debe dar oportunidad a que la unidad cuerpo-espíritu actúe en forma armónica y rítmica. También el principio de cambio rítmico, que dice que todo movimiento debe ser la expresión de un constante y rítmico pasaje de estados de tensión a estados de relajamiento. Y el principio de economía, que dice que los movimientos totales del hombre son elevados por la participación del espíritu y son económicos. Su sistema se basa en las siguientes directrices: tensión y relajamiento, formas fundamentales de la gimnasia, es decir, caminar, correr, saltar y movimientos de expresión, y la voz, instrumentos de percusión, melodías y armonías deben acompañar durante la ejecución rítmica. Winrich Medon aporta a la gimnasia la utilización de aparatos portátiles como aros, pelotas, picas, que una postura correcta debe ser el punto de partida, y aporta también principios técnicos y metodológicos como el trabajo musical de improvisación. Veamos los sistemas rítmicos en la actualidad. Iveto Dayo logró en sus trabajos una verdadera expresión masculina del movimiento. Para ello utilizó recursos didácticos como una adecuada tensión en los movimientos, la expresividad en los gestos, acompañados de gritos, o combinar ejercicios de habilidad en el suelo. Otto Hannebut, su innovación más llamativa es la utilización de argollas de hierro. Veamos ahora los nuevos sistemas rítmicos. El Yin Jazz tiene su origen en la importancia de los seguidores de la gimnasia moderna daban a la música como elemento inspirador de las emociones y sentimientos que conforman la expresión del ejecutante, no solo como mero acompañamiento. Mónica Beckman es la madre del Yin Jazz y se caracteriza por lo siguiente: música polirrítmica y sincopada, ausencia de reglas fijas, es decir, improvisación al bailar. Los pies están muy en contacto con el suelo. Los movimientos de la pelvis son de gran relevancia y el ritmo respiratorio es importante para la mejor coordinación general de todos los movimientos. Los objetivos del Yin Jazz son placer del movimiento y creatividad, mejora de la salud, la condición física y la integración social, y motivación e introducción a la danza. También dentro de los nuevos sistemas destacamos el aeróbic, que es un método de gimnasia practicado con acompañamiento musical, preferentemente disco pop, que busca el desarrollo y mantenimiento de la forma física general del individuo, en base a ejercicios aeróbicos y a través de un esfuerzo de baja o media intensidad y de larga duración. El creador del método fue Kenneth Cooper, y su gran difusión se debe al lanzamiento y distribución del libro y vídeo de Jane Fonda. En este sistema, las sesiones se dividen en 3 partes: un calentamiento, con ejercicios de estiramientos y flexibilidad suaves o con un mini jogging de 3 o 4 minutos, parte principal, con ejercicios sintéticos y analíticos para el desarrollo de la resistencia local y la flexibilidad,
y relajamiento y vuelta a la calma, con ejercicios suaves, compensatorios y respiratorios. Y de esta forma concluyo mi exposición del tema número 16.